para mí siempre una alegría enorme poder compartir con ustedes una linda palabra que nos pueda educar, que nos pueda ayudar a crecer en la fe, que nos pueda alimentar el espíritu. Y hoy día quiero hablarles de un tema que claramente es crucial para nuestra vida de fe. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos entender que hay ciertas cosas que afectan considerablemente no solo nuestra relación con Dios, sino afectan considerablemente las bendiciones que Dios ha trazado para derramarlas sobre nuestra vida, las promesas divinas. Y entendiendo esto, quiero compartir con ustedes una palabra que comencé a escribir hace un par de semanas atrás y que hoy quiero compartirla con ustedes. Hay algo que afecta considerablemente la vida de los cristianos, pero considerablemente, yo diría, bastante. Y es algo que hoy, por lo general, la gente suele minimizar o suele dejarlo así como, a ver, hello, todos fallamos, todos cometemos errores y llegamos a pensar que a eso que nosotros le llamamos errores o le llamamos faltas o le llamamos, qué sé yo, de la manera que le querramos llamar, no va a tener una consecuencia en nuestra vida. Y eso es lamentable, eso es un error pensarlo. Si hay algo que afecta de manera directa y muy profunda nuestra vida, es el pecado, que parece ser una palabra en especie de extinción. Es como que suena muy fuerte la palabra pecado y la estamos reemplazando por la palabra error, falta, my bad, mala mía, mala mía. O sea, como diciendo, bueno, hello, a ver, el pecado es parte de nuestro día a día. Así que Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Entonces la gente dice, bueno, si ya Dios sabe que no somos perfectos, si ya Dios sabe que en algún momento determinado nos equivocamos, cometemos errores, tomamos malas decisiones, fallamos, algunos le quieren llamar pecado. Sí, pero ya el Señor sabe que no somos perfectos. Y a ver, ¿y quién está sin pecado acá que pueda tirar la primera piedra? Y de ahí comenzamos a crear un argumento que nos silencie la conciencia. Y pues ya comenzamos nosotros a no tenerle respeto al pecado. Y comenzamos a practicarlo. Al fin y al cabo, ¿quién puede decir que no tiene pecado? Comenzamos nosotros a navegar en ese mundo y nos olvidamos de que el pecado tiene sus consecuencias. Que nadie puede decir que no tiene pecado es una verdad, pero después justificar eso para practicarlo sin ningún tipo de pudor, también, entonces es como utilizar una verdad para encubrir una situación que necesito corregir. Que la Biblia claramente dice que el que dice que no peca se engaña a sí mismo y lo hace mentiroso a Dios. ¿Es una verdad? Claro que sí, es una verdad. Pero después utilizar esa verdad para justificar y silenciar la conciencia y practicar el pecado sin ningún tipo de arrepentimiento, a ver, eso claramente va a perjudicar nuestra vida, porque el mismo apóstol Juan, que enseña que el que dice que no peca lo hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo. Hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Es el mismo que unos capítulos después dice, no erréis, que nadie os engañe, el que practica el pecado es del diablo. O sea, el mismo que te dice que el que dice que no peca lo hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo, es el mismo que unos capítulos después, más adelante, te dice, hey, déjame aclarar algo, que esto no quede en un gris, porque conociendo nuestra tendencia carnal y pecaminosa, muchos pueden agarrar ese versículo para justificar y perderle el respeto al pecado. Y el pecado tiene una paga, y la paga del pecado es la muerte.
Entonces el mismo apóstol Juan dice, muchachos, no erréis, no se confundan con lo que le acabo de enseñar unos capítulos atrás. El que practica el pecado es del diablo, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero ni tampoco puede hacerlo, no porque sea una buena persona, no, es porque la simiente de Dios mora en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo Jesús es la simiente. Entonces, una persona que está nacida de nuevo en Cristo es una persona que en algún momento determinado puede pecar, pero no hace del pecado una práctica constante. Y esto es de vital importancia que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el pecado nos arruina, pero nos arruina en muchos aspectos. No solamente que la práctica del pecado puede llevarnos a un cambio de simiente, por ende a un cambio de papá, porque la Biblia dice claramente que Satanás es el padre de las mentiras y él peca desde el principio. Así que convengamos que Dios sabe que todavía estamos en una condición humana que puede en algún momento determinado llevarnos a cometer un pecado, pero como tenemos la simiente de Dios morando en nosotros, esa simiente nos lleva inmediatamente al arrepentimiento. Nos conduce a pedirle perdón. Señor, he pecado, he fallado. La persona que no tiene esa condición peca y después vuelve a revolcarse en el mismo pecado y vuelve a pecar y vuelve a pecar y peca deliberadamente. Es una persona que lleva una vida sin arrepentimiento de pecado. Ahora, si una persona dice, yo me arrepiento de los pecados, ¿cómo? A ver, y yo le digo, Señor, sorry, me equivoqué, fallé, cometí un error, pequé, sorry. Bueno, ¿y después qué? Y después lo sigo haciendo, pero bueno, como dice el dicho, viernes de fiesta, lunes de arrepentimiento. No. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero vivimos en una generación peligrosa. ¿Por qué vivimos en una generación peligrosa? Porque ya la gente ni sabe qué es pecado y qué no es pecado. Es una generación peligrosa. Porque mucha gente está viviendo en pecado pensando que no está pecando. ¿Por qué? Porque es la generación que a lo bueno le llama malo y que a lo malo le llama bueno. Pero ¿quién es quién es el que determina qué es pecado y qué no es pecado? Dios. Dios es el que determina qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. No soy yo. No somos nosotros. Es Dios. ¿Y dónde lo dejó plasmado? Lo dejó plasmado en su palabra y lo dejó plasmado en nuestra conciencia. Pero claro, cuando la conciencia se tupe, cuando la conciencia se corrompe, entonces pierde su funcionalidad. ¿Qué es lo que es la conciencia? El detector interno que nos deja saber cuando hemos transgredido algo que es malo o cuando hemos hecho algo que es bueno. Pero claro, cuando a la conciencia vos le echás basura, se tupe, pierde su función. Por eso es que hoy día tenemos una generación que no solamente es inmoral, es amoral. Lo voy a volver a repetir. El inmoral es la persona que sabe que está haciendo algo malo, sin embargo no le importa, es inmoral. El amoral, esa persona directamente ya, para esa persona nada es bueno y nada es malo. Para esa persona es, si me gusta lo hago, lo practico y que no tiene moral. Entonces, le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, pecados ocultos. Mirá al que tenés al lado y decirle, ¿para qué me trajiste? Yo quería que me predicaran una palabra más linda. Bendito nene.
De hecho, mira, ya me salió el título para una predicación. Así se va a llamar la predicación. ¿Para qué me trajiste? Escuche esto que es interesante. Está el pecado oculto que practicamos a sabiendas. Escuchen esto que es interesante, a ver si me van ayudando allá. Está el pecado oculto que practicamos a sabiendas, es decir, la persona se oculta del ojo humano para practicar en oculto lo que sabe que está mal, pero sabe que está mal. Y después está el pecado que practicamos desconociendo que es pecado. O sea, está el pecado oculto que practicamos escondiéndonos del ojo humano, pero del ojo de Dios no lo podemos ocultar. Y está el pecado oculto que practicamos desconociendo que es pecado. Entonces, dice el Salmo 19:12, es interesante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Decía el salmista lo siguiente. Ahora, la pregunta es, bueno, vamos a introducirnos seriamente en el significado de lo que es la palabra pecado. Cuando nosotros decimos error, falta, my bad, mala mía, es como que se minimiza la situación. No, pecado es una palabra fuerte, ¿verdad? De hecho, fue por eso que Dios se hizo hombre, para pagar el precio de nuestro pecado. Que hoy día la propaganda mundial está tratando de erradicar esa palabra del lenguaje de nuestros días. Que la gente le pierda el respeto. No es lo mismo decir eso es pecado a decir eso es un error. Entonces, escuchen esto que es interesante. El significado literal de la palabra pecado es errar al blanco. A ver, repita conmigo. El significado literal de la palabra pecado es errar al blanco. Es decir, pecado es todo lo que no está en dirección a la palabra y voluntad de Dios. Pecado es errar al blanco. Entonces, ¿cuándo es que una persona está pecando? Cuando está caminando en una dirección que no es la voluntad de Dios. Esa persona está errando al blanco. Cuando toma decisiones no basado en la palabra del Señor, está errando al blanco. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, por lo general lo llevamos al mundo de maldad solamente. Es decir, la persona dice, bueno, asociamos el pecado con aquello malo que practicamos, con aquello malo que hacemos delante de Dios. Y sí, esa es media verdad del pecado. O sea, pecado es hacer lo malo. Pero Dios contempla como pecado no solamente hacer lo malo. Dios contempla como pecado dejar de hacer lo bueno. Hay gente que peca haciendo lo malo y hay gente que peca no haciendo lo bueno. Entonces hay gente que en ocasiones dice, yo no sé por qué me ha venido esta candela a mi vida si yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué Dios permite esta circunstancia en mi vida si yo no he hecho nada malo? Si yo no le hago daño a nadie. Acá el problema es capaz que estás sufriendo una consecuencia no por el pecado de algo malo que estás haciendo, sino sufriendo la consecuencia del pecado por lo bueno que no estás haciendo. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Le voy a leer una versión bastante antigua, es la versión del Oso, pero para que más o menos vean un poquito cómo era el español en el siglo XVI. Me gustó. Escuchen. Dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer, con Z, lo bueno y no lo hace. ¿Dónde está el pecado? A ver,
Escuchen, es una versión con un español del siglo XVI. Entonces, vamos a leer la versión más cercana a nuestros días, que es la Reina Valera 1960. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es interesante esto. Entonces hay gente que está pecando deliberadamente haciendo lo malo, y hay gente que hace años que está pecando deliberadamente dejando de hacer lo bueno. Entonces, el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre nos hace errar al blanco. El pecado siempre traerá calamidad a nuestra vida. Y es por eso que hay mucha gente que no logra entender por qué las puertas no se le abren, por qué las cosas no se le terminan de dar, por qué tanta adversidad, por qué tantas pruebas, por qué tantas circunstancias adversas, por qué y por qué y por qué y por qué. Y no logran comprender porque no lo asocian quizás con un pecado oculto. Entonces, escuchen esto que es interesante. En un mundo sumergido en la inmoralidad, donde a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno, es imperativo afirmar nuestros valores en la palabra de Dios. Si me puedes ayudar, ayúdame allí, por favor, que necesito que vayan leyendo juntamente conmigo, que esto es importante. Entonces, dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 al 23, lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno. Pensé que se había apagado la cosa. Ok, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Estamos viviendo en una generación donde nuestros niños, nuestros jóvenes y muchos adultos ya no saben qué es bueno, ya no saben qué está bien, ya no saben qué está mal, y entonces estamos viviendo días muy oscuros, muy grises. Parece ser que la verdad es mentira y la mentira ya es verdad. O lo que es peor, parece ser que ya nada es mentira y todo es verdad, de acuerdo a cómo lo mires. Porque la gente piensa que la verdad es un punto de vista personal. No, no, no. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra del Señor. La verdad es una. Es Cristo Jesús. Cuando se pluraliza la verdad, la misma pierde efecto. La Biblia no dice conocerán las verdades y serán libres. No, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, entendiendo que hoy mucha gente no logra todavía asimilar qué está bien y qué está mal, no logra saber qué dice Dios quizás de ciertos aspectos pecaminosos que hoy día se practican, y que la gente a veces por temor a decir que está mal no lo dice, pero hay que decirlo, porque la gente necesita escuchar y saber qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. Entonces vamos a ver por la Biblia qué dice Dios en relación a lo que es pecado. Al fin y al cabo, mi opinión, tu opinión, vuestras opiniones quedan de lado ante la verdad de Dios. Entonces, vamos a ver rápidamente por la Biblia qué es pecado. ¿Qué es pecado? 1. Pecado es hacer acepción de personas. Que hoy día se ve
Y déjeme decirle algo, por lo general, mucha gente detecta el pecado de acepción de personas en otros y no en uno mismo. Pero entonces en un mundo tan materialista, en un mundo donde estás buscando todo el tiempo conexión, y vemos al prójimo como una conexión que me puede llevar al sueño que yo siempre quise. Entonces, si yo veo que la persona que tengo enfrente necesita algo, pero veo que esa persona al fin y al cabo no me puede, o sea, no es una conexión para llegar a donde quiero llegar, en un futuro no me puede dar algo que me pueda bendecir, entonces no es una persona que va a tener prioridad en mi vida. Pero ahora, si la persona que tengo enfrente es una persona que me puede conectar con alguien que yo quiero conectarme, si esa persona pues claramente me puede en algún momento determinado, este tiene pinta de, tiene uña guitarrero, en algún momento quizás te la pega ese millonario, déjame ayudarlo por si en algún momento. Y entonces ahí sí pongo todo mi empeño por ayudarle. ¿Qué estoy haciendo? Acepción de personas. Eso es a nivel de nosotros. Tengamos en cuenta que muchas veces lo practicamos y la gente no lo asocia con pecado. Ahora, cuando traemos ese tema de acepción de personas dentro de lo que es un templo, hoy día también se practica y no en pocos lugares. Por ejemplo, te vas a encontrar con personas, que eso yo lo he visto, donde dice sentame adelante en las primeras 4 filas, gente elegante, gente que tengan aspecto de prosperidad, porque cuando le enfocas la cámara a las primeras, eso te da una imagen de la iglesia. Bueno, a los que sean medio que tengan cara de Mickey Mouse, sentámelos atrás. Si son medio feitos de cara, tampoco quiero 4 o 5 personas sin dientes riéndose allí. No le da buena imagen a la iglesia. A ver, eso es triste. Es triste. Y la gente se ha acostumbrado a hacer esa acepción de personas y muchas veces aún nosotros mismos con los hermanos a veces hacemos ese tipo de acepción de personas. Y nosotros debemos entender que si hubiese sido por acepción de personas, entonces Dios no nos hubiese elegido a nosotros. Porque déjeme decirle que estábamos bastante embarraditos en el pecado. Bastante histéricos éramos, ¿o no? A no ser que alguien diga, no, pastor, Dios conmigo dijo, bueno, este es compatible conmigo, déjame traerlo porque es una lástima que se me eche a perder. No, Dios fue muy benévolo conmigo. Yo era un borrachito, pero de esos borrachitos heavy duty, mi hermano. Mi esposa se enamoró del nuevo hombre en Cristo. Si no, ni la hora me hubiese dado a la cubana. Pero yo era una persona, mi hermano, bien, pero bien pecadora. Sin embargo, Dios me adoptó. Y no esperó que yo cambiara. Su adopción me hizo cambiar. Porque Él me adoptó aún estando yo envuelto en mis delitos y en mis pecados. Él pasó, me vio con ojos de amor, me atrajo hacia Él con cuerdas de amor y esa adopción produjo un cambio en mi vida. Él me hizo nacer de nuevo. Él me dio nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, el tema de la acepción de personas es la siguiente. Vamos a ver cómo lo sintetiza el apóstol Santiago. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, hasta aquí todavía yo no he visto a nadie entrando hacia acá. Así que no sé cómo será la reacción de algunos hermanos, ¿viste? Capaz que se le sienta al lado y le dice, ay, qué miseria que estoy viviendo, estoy orando para que Dios toque los corazones. Ok. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí de pie,
pero mira qué clase de descaro por tu vida. Y le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que la acepción de personas, nosotros debemos chequear nuestro corazón. Si nosotros tenemos esa tendencia. Dice Proverbios 28:21 lo siguiente: hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Es decir, lo que está enseñando Proverbio es, si haces acepción de personas hasta por un pedazo de pan, ya estás prevaricando. Si haces acepción de personas, si tenés un pedazo de pan y decís, bueno, me cae mejor este que este, se lo voy a dar a este. Creo que lo justo sería partirlo por la mitad y darle mitad a cada uno. De hecho, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Hasta ahí no, pastor. Hasta ahí sí. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, ¿qué virtud hay en amar a los que te aman? ¿Acaso eso no hacen los gentiles? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ave María Purísima. Así que, en primera instancia, hacer acepción de personas es pecado. Ahora me voy a meter en un terreno mucho más, diga conmigo, fuerte. A ver, diga conmigo, ajá. ¿Por dónde vas a ir ahora? ¿Qué es pecado? A ver, no lo digo yo. Lo dice la Escritura. Hoy día tenemos una generación que la quieren sexualizar al mejor estilo Hollywood. Y hay pecados sexuales. ¿Cómo? Sí, diga conmigo, hay pecados sexuales. La sexualidad, ¿quién la creó? A ver, ayúdeme. ¿Quién creó la sexualidad? Ok, ¿qué es lo que es el sexo? Porque hay gente que todavía no entiende qué es sexo. Sexo es cuando dos personas determinan desnudarse y meterse dentro de la otra persona. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Eso es sexualidad. ¿Quién diseñó el sexo? Dios. Dios lo diseñó para que el sexo sea practicado entre un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio. Toda sexualidad que se practique fuera de ese marco es pecado. No, a ver, no indica que si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer fuera del marco del matrimonio no es pecado porque está teniendo relación sexual heterosexual. No, es pecado. Si dos personas mantienen relación sexual sin estar legalmente casadas, eso se llama pecado de fornicación. Si dos personas que están casadas, hombre y mujer casados, deciden mantener relaciones sexuales extramaritales, a pesar de que lo haga con el sexo opuesto, es pecado. Ese pecado se llama adulterio. Ay, pastor, yo pensé que era hacer el amor. ¿Hacer el amor? Te van a volar la cabeza desde los cielos. Pero pastor, me parece que está siendo muy drástico, muy drástico. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Diga conmigo, ajá. Sí, porque la gente, los heterosexuales, a veces nos creemos simpáticos. Y le hacemos creer a la gente que el único pecado sexual es el homosexual o el lésbico. No, dentro de los heterosexuales también hay pecado sexual.
Por ejemplo, si un matrimonio heterosexual decide poner pornografía para estimularse genitalmente, están pecando porque están codiciando a los personajes que están viendo. A pesar de que están practicando la sexualidad dentro del marco del matrimonio, están incorporando estímulos genitales que hacen codiciar a otras personas. Y dice la Biblia, Jesús dijo, el que mira a otra persona para codiciarla, ya adulteró. Le estoy hablando pecados, sí, porque hay gente que dice, es homofóbico. Yo no soy homofóbico. Yo enseño el pecado sexual como es. Pecado sexual no solamente tiene el que se acuesta con la persona del mismo género. Pecado sexual, y muchos tienen los heterosexuales. Y no es peor que uno que el otro, exacto. Son todos pecados sexuales. Todos están errando al blanco. O sea, de repente están estimulándose con la pantalla y el hombre y la mujer están mirando la pantalla, después se dan al costado y dicen, apaga la luz. Apaga la luz. No, mejor apagar la tele y encender la luz. Es que, pastor, ya no es más esa botellita de Coca-Cola de vidrio. ¿Qué es lo que es ahora? Una Coca-Cola de 2 litros, no importa. El sabor es el mismo. Lo único que cambió un poquito el envase. Vos tampoco sos. A ver, convengamos que también sos una garrafita de 5 litros. Entonces, hay pecados sexuales. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Están listos? Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 20, lo siguiente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué dice? A ver, ayúdeme. ¡Huid! Vos fíjate que es uno de los pocos pecados que Dios no te manda a resistir, te manda a huir. Corre pan que te come el diente, ¿cómo que dice? Huye pan que te come el diente. Huye. ¿Qué te quedas ahí diciendo? Ay, pastor, me quedé para evangelizarla. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? ¿Vos te pensás que José fue un hombre recto porque no sintió en un momento algo? Cuando él vio que la mujer de Potifar, que no crea usted que era una mujer fea, era la mujer de Potifar. Cuando esa mujer lo agarró, dijo, huye pan, que te coge el diente, que te come el diente. Ese hombre salió corriendo y la mujer se quedó con la ropa de él. Imagínense corriendo desnudo por el pasillo. El hombre no volvió porque si devolvía, iba, mala mía, my bad. ¿Qué my bad? Entonces, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro, a ver, ayúdeme. Entonces, ¿qué es lo que es? Pecado. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero no termina allí, porque alguien puede decir, bueno, a ver, vamos a ver qué más es un pecado sexual. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver, ayúdeme. No erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que mantienen relaciones sexuales premaritales o sin estar casados. 1. Ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que, tienen, a imágenes religiosas o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Eso es un idólatra. En este caso, la gente quizás no tenga imágenes religiosas, quizás no tenga otra cosa, pero sí tienen su propio ego por encima de Dios. Eso se llama egolatría, que también es idolatría. Ni los adúlteros, es decir, los que practican sexualmente relaciones sexuales extramaritales. Pero ahora vamos a ver qué dice, sigue diciendo que es lo que hoy se conoce como homofobia. No, simplemente es un pecado sexual como cualquier otro, ¿verdad? Dice, ni los, fuerte, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Lo que está diciendo es los que mantienen relaciones sexuales, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora viene lo mejor de esto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Lo que hoy día se enseña que no puede haber. Te vas a encontrar con personas que te dicen, nadie puede cambiar el ser homosexual. No, acá lo vemos. Y estos erais algunos. Sí se puede cambiar. Es como el mujeriego que diga, yo nací así, está en mi ADN, yo no puedo cambiar. Sí podés cambiar. Es un hábito que vos aprendiste de ser mujeriego, que lo podés cambiar. Ahora, ¿lo podés cambiar en tus fuerzas naturales? Y claro que no, si es un apetito carnal. No lo podés cambiar. Solo Dios te puede ayudar a ser una persona fiel. Ok, pasa lo mismo con lo otro. Si Dios cambia un mujeriego, ¿por qué no puede cambiar un homosexual? Si es un hábito carnal que uno adquirió. Y déjeme decirle, gran parte de las personas que practican este tipo de pecado de mantener sexualidad con personas del mismo sexo son, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, son mujeres que en algún momento quizás fueron violadas, ultrajadas por hombres y agarraron un rechazo terrible hacia el hombre y que ahora pues encuentran en las mujeres la manera de practicar la sexualidad sin tener que otra vez tener a un hombre al cual rechazo porque violentó mi inocencia. Pero después tenés, escuchen esto es una estadística, esto no estoy hablando babosadas. 7 de cada 10 hombres que practican la relación sexual con hombres han sido violados. Muchos ingresan en este tiempo por curiosidad. Es que lo tengo que decir porque claramente hay gente que todavía no lo entiende mucho de esto. En la sexualidad hay placer carnal. ¿Se entiende? Es que lo tengo que explicar. Ok, como la industria del triple X le enseña al hombre a tener una sexualidad prostituta, entonces miran a la mujer como un objeto sexual. Piensa que tiene una actriz porno en la cama. Entonces, en la sexualidad porno del triple X no hay caricias, no hay alma, no hay sentimiento, solamente hay descarga hormonal, placer genital. ¿Se entiende? La mujer lo percibe a eso y a la mujer no le gusta sentirse una actriz porno. La mujer quiere sentirse amada,
deseada. Porque en la sexualidad hay mucho más que genitales, fluidos genitales. En la sexualidad hay espíritu, dijo Pablo. Hay alma, hay emociones. Entonces la mujer sabe la necesidad de la otra mujer. Y entonces cuando dos mujeres mantienen relaciones sexuales, saben cómo estimularse. Saben que lo primero que deben estimularse no es ya usted sabe, sino que se estimulan acá. Entonces el hombre también debe entender que hay dentro de nuestra fisiología lo que se conoce en lo que es la sexología como el punto G. La mujer lo tiene en un lugar, vaya usted y descúbralo, pregúntele a Google, yo no voy a... ¿Ok? Y el hombre también tiene lugares de estimulación sexual. Uno de esos lugares se encuentra dentro del recto. Entonces el hombre siente sexualmente algo que la mujer no siente. Entonces el hombre experimenta una sensación de éxtasis sexual porque le están estimulando algo que claramente se encuentra en un lugar que uno no puede agarrar y decir ahora, y bueno, el Señor sabrá por qué lo puso ahí para ser estimulado. No. Hay gente que lo utiliza eso como un argumento, pero no es así. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo el porqué de ciertos comportamientos y hábitos sexuales, nos vamos a ir dando cuenta que nadie nace así. Son hábitos aprendidos. Oyó lo que le dije, y Dios te puede ayudar a cambiar. Así como Dios puede agarrar a un mujeriego o a una mujer que se acostumbra a estar con hombres, con muchos hombres, ok, Dios le puede ayudar a esa mujer a cambiar, Dios le puede ayudar a ese hombre a cambiar. Pero también si viene una persona con este hábito de sexualidad carnal, Dios le puede ayudar a cambiar. ¿Cómo? Pídale a Dios, reconozca que es pecado, dígale a Dios que le ayude y el Dios del cielo te puede ayudar a corregir esa práctica y esa tendencia. Tercer pecado, que no es contado como pecado, pero es que es recontra pecado. La envidia. La envidia es como el mal aliento. Todos se dan cuenta quién la padece, menos el que la padece. La envidia se deja ver en el rostro de una persona. Contale a alguien que sufra de envidia una bendición, algo bueno que te haya pasado. Pero no solamente eso, al envidioso también se le nota en la cara cuando le contás algo malo que te ha pasado. Porque cuando le contás algo bueno, le cambia el semblante. Pero cuando le contás algo malo, sí, porque envidiosa es la persona que se alegra cuando te va mal y que se enfurece cuando te va bien. Entonces la envidia es un pecado que la gente hoy lo practica pensando que no va a tener consecuencias. Déjenme decirles que la envidia es un pecado mortal. Dios no es envidioso. ¿Saben quién fue el primer envidioso de la historia? Satanás. Envidió el trono de Dios. Y dijo, ya no tengo que andar adorando a ningún Dios. Me voy a levantar mi propio trono al lado de Dios y voy a crear un sistema donde se me adore a mí. Por eso que lo primero que Satanás hizo fue con Jesús tratar de corromper su adoración y su servicio. Le dijo, mira, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Jesús lo miró y le dijo, llegaste tarde al reparto de cerebros. Yo soy Dios hecho hombre y ¿sabes qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me vas a hacer codiciar. La envidia es terrible. Mira lo que dice la Biblia en relación a la envidia.
El corazón apacible, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sabe qué significa la palabra carcoma? Cáncer. Y carcoma se relaciona al cáncer que hace metástasis, que se dispersa por todo el cuerpo. Las personas, muchas de las enfermedades físicas que enfrentan las personas es provocada por la envidia. Por eso cuando le hacen análisis no le sale por ningún lado. Dijo el salmista en el Salmo 73, mientras veía la prosperidad de los impíos, sentía punzadas en mi corazón. Por poco se desvían mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Nosotros podemos disimularla, pero Dios la conoce. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el bienestar de los demás? Ante la buena noticia que alguien recibió. ¿Sabe cómo Dios pone a prueba nuestro corazón para ver si hay envidia o no? Por lo general, Dios suele colocarnos en una situación donde nos hace contemplar en otros el milagro que nosotros estamos esperando. Si nos ponemos contentos y aprendemos a alegrarnos con los que se alegran, si aprendemos a llorar con los que lloran, entonces nuestro corazón está libre de envidia. Pero si nuestro corazón se alegra por el fracaso de alguien y se entristece por la bendición de otros, tenemos un serio problema con la envidia. Pero claro, como la envidia es algo que nosotros debemos detectar, somos nosotros los que debemos certificar. Al mundo podemos engañarlo, pero a Dios no. La envidia es pecado. ¿Qué más es pecado? Y con esto vamos a ir terminando. La avaricia. Le estoy nombrando pecados que hoy la gente lo practica y piensa que no es. Una cosa es ser emprendedor, una cosa es anhelar seguir progresando, ¿sí o no? Y otra cosa es la avaricia. Avaricia es cuando yo no logro disfrutar ni siquiera lo que logro conquistar. La avaricia es solamente ver lo que logro acumular, pero hasta me causa tristeza gastarlo. El avaricioso compite y no importa qué tanta fortuna tenga acumulada, si mira alrededor y se da cuenta que hay una montaña mayor que la que él acumuló, esa persona sufre. El avaricioso es una persona mezquina, le duele compartir, ni hablar de honrar a Dios. La persona avariciosa odia honrar a Dios. Mira lo que dice la Biblia, qué interesante. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Compartiré lo que Dios me ha permitido tener con aquellos que lo necesitan. ¿Qué dice? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro
y no es rico para con Dios. Hoy día muchos le llaman el evangelio de la prosperidad, y a mí no me gusta satanizar algo que es tan de Dios. La prosperidad es de Dios, no es del diablo. Yo diría que no es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de la avaricia. Y por último, ¿qué es pecado? La semana que viene les prometo que voy a predicarles cuáles son las consecuencias del pecado. Solamente ahora estamos viendo qué significa la palabra pecado y qué es pecado. La ira descontrolada. Porque hay gente que dice, bueno, pastor, está mal, es pecado airarse. No, airaos, pero no. O sea, Dios se aira, pero no peca. Pero la ira descontrolada, cuando la ira supera nuestra capacidad de dominio, entonces ya es pecado. Entonces, ¿cuántos son enojones que se airan? Ok, cuando usted se aira, pierde el control de sus emociones. Lo que sale por esa boquita ya no es Dios te bendiga. Ay, pastor, ¿cómo tú sabes? ¿Quién te lo dijo? Ay, yo, pastor, soy una seda, pero cuando sale la leona, tiembla el infierno. No, tembla vos, que te podés ir al infierno si no cambias esa compostura. Satanás se aprovecha, por eso que dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Claramente Satanás se aprovecha de aquellos que tienen la ira descontrolada. Hay gente que mientras estén tranquilos son un pancito del Señor, pero cuando les agarra la ira, mi hermano, son capaces de cometer actos hasta criminales. ¿Sí o no? Entonces la ira descontrolada es pecado. Mira lo que dice la Escritura. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Les dije que Dios iba a hablarnos. Mirá al que tenés al lado y decirles, ¿para qué me trajiste? Era mejor haberme quedado con la ignorancia de que era pecado. Ahora soy consciente de que lo que es pecado y que no. Bueno, gloria a Dios, porque el Señor no viene a enseñarnos para hacernos sentir mal. Nos enseña para instruirnos, corregirnos, redarguirnos, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que, ¿qué le parece si hoy nos ponemos de pie y le decimos, Señor, perdóname? Si alguno en este lugar dice, bueno, pastor, de los 5 pecados, bueno, 6, porque realmente mencioné 6, a pesar de que eran 5, el primero que mencioné fue que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que hoy día aprendimos básicamente 6 cosas que el mundo de hoy contempla como algo que no es pecado, pero que es pecado. Y si alguno dice, bueno, pastor, de las 6 cosas que usted nombró, yo no estoy en ninguna. Chupate esa mandarina, diablo. Pará que la lista no ha terminado. No cantes victoria antes de tiempo, pará. Pero si alguno dice, pastor, de hecho, de los 6 que usted nombró, yo tengo los 6 y 28 más que detecté ahora. Bueno, a ver, gloria a Dios, pide perdón. Pide perdón. O sea, aquí Dios no intenta avergonzar a nadie. Dios intenta instruirnos a todos. Porque Dios sabe que el pecado trae consecuencias. Vaya si no trae consecuencias. El pecado nos corrompe el alma. El pecado nos aleja del propósito de Dios. El pecado obstaculiza las buenas dádivas del cielo. El pecado nos introduce en una expectativa de derrota y de infierno. Porque la paga del pecado es la muerte.
mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pastor, ¿y qué se debe hacer con el pecado? Porque varios de lo que usted mencionó ahí, yo lo he hecho. La Biblia dice, si alguno hubiese pecado, en alguno de estos que mencionamos hoy, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Así que yo le invito a que ponga su mano en el corazón y vamos a tener un tiempo de arrepentimiento delante de Dios. Es un buen momento para decirle: Señor, yo te pido perdón si te he fallado. Perdóname, Señor. Perdóname porque hoy yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Algunos sabiendo de que lo que estaban haciendo era pecado porque su conciencia se lo decía, o tal vez porque habían conocido que la palabra de Dios así lo hacía. Pero otros se están desayunando con esto. Bueno, todo lo que usted acaba de enseñar hoy, yo ignoraba que era pecado. Bueno, hoy día sabes que no está bien. Y Dios te dice: arrepiéntete, vuélvete a mí, yo te ayudo. Yo soy el que te puede fortalecer para salir de esas prácticas carnales que el mundo te enseña a que no se puede cambiar, que son hábitos que uno trae de nacimiento. Eso es mentira. Dios nunca te mandará a cambiar lo que Él sabe que nosotros no podemos cambiar. Él sabe que hay cosas que son carnales, que son aprendidas, que son hábitos y que en ocasiones son deleitosos a nuestra carne. El Señor te dice: yo te puedo ayudar a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Dios es el que nos puede ayudar a controlar esos apetitos pecaminosos que habitan en nuestra carne. Mi Señor, en esta tarde te doy gracias por la palabra que has hablado. Y nosotros nos humillamos ante ti reconociendo, Señor, las cosas que debemos cambiar. Gracias por hablarnos, gracias por corregirnos, gracias por instruirnos, gracias por iluminarnos, gracias por redarguirnos. Gracias, Señor, gracias por darnos una palabra que pueda alumbrar nuestro entendimiento para salir de esos hábitos pecaminosos que traen tanta consecuencia a nuestra vida. Hoy, Señor, nos humillamos. Vamos, levante su voz al cielo y dígale: Señor, hoy me humillo. Hoy te pido perdón, perdona mis pecados, perdona, Señor, si he contristado a tu Espíritu Santo, perdóname, Señor. Hoy te pido, ayúdame en esas cosas que yo no puedo cambiar, ayúdame en esos hábitos que yo no puedo corregir, ayúdame, ayúdame, ayúdame. El Padre te fortalecerá cuando nosotros le pedimos perdón de corazón. Mi tristeza me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me liberé.